Podcast es presentado por Chisquecitos con sabor a tocineta, intensamente sabrosos. FacilitoBet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Y también es presentado por sellatuparlay.com. En Sella tu Parlay compartimos tu pasión por el béisbol, las jugadas deportivas y mucho más. Aficionados del béisbol, bienvenidos a una nueva edición del Infield Podcast a través de Mundo UR. Les saludamos Efraín Sabarce, Carlos Balmore Rodríguez y Freddy Chercia. Hoy vamos a analizar un poco los premios que se van a otorgar posterior a la culminación de la temporada regular y, por supuesto, tenemos la dicha y la fortuna de que los tres votamos para los premios de los grandes de la temporada y queremos entonces compartir con ustedes cuál fue la percepción de cada uno de nosotros y analizar un poco el por qué tomamos estas decisiones a la hora de hacer nuestro voto. Y vamos a comenzar con el regreso del año, uno de los premios que muchas veces tiene diferentes matices de opinión. ¿Y cómo lo viste tú para este año, el regreso del año, Efraín Sabarce? Hola Freddy Chercia. Pues a ver, yo parto del principio y creo que por eso el galardón rinde homenaje a Luis Salazar, de que este premio pues reconoce a aquel pelotero que haya tenido una dificultad y que después de haber superado esa dificultad, bien sea porque se ausentó debido a una lesión, bien sea porque pasó un periodo de bajo rendimiento, después siempre de tener un estatus importante en la liga, porque creo que eso es muy importante recalcarlo, se trata de reconocer el esfuerzo de un pelotero que, teniendo un estatus importante en la liga, por alguna de estas dos razones, pues decayó, desapareció de la élite y de pronto regresa. Tomando en cuenta eso y el por qué entonces se llama Luis Salazar, pues decidí poner en primer lugar a Balbino Fuenmayor. Balbino Fuenmayor pues ha sido una estrella en este circuito durante mucho tiempo. El año pasado se ausentó durante prácticamente toda la ronda eliminatoria después de un muy buen comienzo. De hecho fue el pelotero de la primera semana de la ronda eliminatoria del torneo 2020-2021 y recién en la parte final de la postemporada fue que pudo reaparecer sin ser titular. Entonces, tomando en cuenta esto y la gran campaña que tuvo, candidato al premio Jugador Más Valioso, pues yo creo que es un magnífico candidato al premio Regreso del Año. Puedo decir lo mismo de parte de Guillermo Moscoso. Guillermo Moscoso vio acción la temporada pasada, fueron solo 4 aperturas, no lo hizo bien. Hablamos de alguien que ya en algún momento ganó el premio Pitcher del Año, se lesionó y regresa en esta temporada, tiene 6 aperturas muy buenas, lamentablemente se lesiona, pero al menos puede estar en acción durante la primera parte del torneo. Esa fue mi segunda opción. Y César Valera, que también fue un pelotero con un estatus importante, probablemente no como Balbino Fuenmayor o Guillermo Moscoso. El año pasado tuvo una temporada muy baja, su última con los Caribes, después de haber brillado con ese mismo equipo, y este año regresó a algo parecido a lo que había hecho durante la mayor parte de su carrera. En ese orden fue mi voto para el premio Regreso del Año. Balbino, Guillermo Moscoso y César Valera. ¿Y tú, Carlos? En mi caso, apunté de primero a Balbino Fuenmayor por las razones que expuso Efraín. Yo siempre busco para este galardón al ángel caído, al que mejor representa, al que mejor encarna el espíritu de esta distinción que reposa en su epónimo, en Luis Salazar. Y yo creo que Balbino Fuenmayor encaja perfectamente ahí. Un hombre que se perdió casi toda la temporada anterior por una lesión, por un pelotazo que le dieron comenzando la campaña. Y bueno, la cosecha de Balbino Fuenmayor es impresionante. Y había sido una estrella en la liga sin ningún tipo de duda. Por lo tanto, él fue mi primera escogencia. De segundo, ubiqué a William Pérez. William Pérez también había sido un pitcher ya con estatus en la liga. Viene de un año horrendo en el que además lanzó muy poco y tuvo una efectividad de 1.33 y lanzó casi 30 innings. Y mi tercera escogencia fue Guillermo Moscoso, que era mi gran candidato
mi gran candidato fue Guillermo Moscoso durante mucho tiempo hasta que se lesionó y no pudo lanzar en todo el mes de diciembre. Me tocó dejar por fuera a César Valera. César Valera fue también un gran candidato para mí. Estuve muy tentado a colocarlo, pero al final la temporada de César Valera no fue todo lo buena que estaba haciendo y aunque fue buena, creo fue bastante buena, las de los otros tres fueron realmente superiores a las de él. Bueno, en el caso mío, y aquí va a ser unánime nuestro regreso del año del infield, porque mi primer lugar fue precisamente para Balbino Fuenmayor. Creo, con lo que ustedes ya argumentaron, ese año que comenzó la temporada pasada fue el más valioso de la primera semana, luego no pudo jugar el resto de la temporada regular y tuvo una temporada magistral, con números para ser considerado incluso más valioso del campeonato. De segundo, yo voté por César Valera. Si bien César Valera no ha sido un pelotero que tenga aquel halo de superestrella, pero cuando uno ve los números de Valera, el año pasado bateó por debajo de 220 y venía de 3 temporadas seguidas bateando sobre 300 y 3 temporadas además siendo titular con los Caribes de Anzoátegui. Entonces me parecía que luego de la temporada pasada los números que presentó este año era para considerarlo. Y ojo, porque la primera parte del campeonato de César Valera creo que fue mucho mejor. Estuvo incluso en muchas ocasiones comandando a los mejores en carreras anotadas. Y partiendo del hecho de que Alguacil lo estaba utilizando al principio en los primeros turnos del line-up, bueno, el tú tener suficientes carreras anotadas también era un hecho de argumentarte de que constantemente había estado envasándose, había estado logrando el cometido para el cual lo estaba ubicando en ese turno de la alineación José Alguacil. Entonces creo que por eso mi segundo lugar se lo puse a César Valera. Y el tercero fue para Guillermo Moscoso. Al igual que tú, Carlos, creo que al principio de la temporada Moscoso estaba luciendo para ser el regreso del año de manera unánime. Estaba cantado. Sí, lamentablemente la lesión lo sacó, pero creo que los registros que nos dejó antes de esa lesión son para tomarlo en cuenta, no para desecharlo, decir, bueno, tampoco es que lanzó mucho, no. Yo creo que esos números hay que tomarlos en cuenta para ubicarlo entre los mejores para candidato de regreso del año. Así que esos fueron mis 3 votos. Balbino, César Valera y Guillermo Moscoso. Llama la atención aquí, repito, unánime el caso de Balbino Fuenmayor como número 1. Moscoso los tenemos los 3 en nuestra votación. Y a Valera aparece en 2, Williams Pérez aparece en 1. En la mañana de hoy, justamente en nuestro chat que tenemos, hoy conversamos un poco sobre eso, sobre el regreso del año. Y mencionábamos a Carlos Toxi. Ya tanto Efraín como Carlos han dicho el punto de que, bueno, justamente este premio lleva el nombre de Luis Salazar, un hombre que a pesar de las adversidades, de las lesiones, logró superarse y logró tener temporadas extraordinarias como nos tenía acostumbrado. Ahora les quiero hacer una pregunta. Si Miguel Cabrera, que no ha venido a jugar a Venezuela, porque obviamente tiene un estatus de superestrella en las grandes ligas y obviamente no va a venir a jugar al país, pero si Miguel Cabrera decidiera regresar a jugar en nuestra pelota y llegase a tener una temporada con números extraordinarios, ¿ustedes no lo tomarían en cuenta para el regreso del año? No, porque precisamente por lo que dices, la ausencia de Miguel Cabrera se debe a su estatus de superestrella. Hablamos de uno de los mejores bateadores que ha pasado por las grandes ligas en su historia y es esa la razón por la cual se ha ausentado de los torneos venezolanos, no por una lesión, no sería candidato porque es que vino a jugar y tuvo 2-3 temporadas malas después de haber sido también, por supuesto, una estrella en esta liga como lo fue en su momento. Repito, la esencia del premio, y por eso se llama Luis Salazar, es la de honrar, la de reconocer a aquel pelotero que estando en la liga
pues tuvo alguna dificultad, bajó su rendimiento, perdió su estatus o simplemente se ausentó por una lesión y luego regresa además con una actuación acorde a lo que había concretado anteriormente. Esos casos se han dado. Yo no sé, Carlos, si recuerdas hace aproximadamente 20 años, cuando después de algún tiempo Roger Cedeño pues decidió jugar en Venezuela. Tuvo un muy buen regreso y en alguna oportunidad, o en esa oportunidad, algunos lo llegaron a mencionar como candidato al regreso del año, y se originó un debate allí precisamente porque la ausencia en aquel momento de Roger Cedeño se había dado por que él había decidido no jugar debido al estatus que había alcanzado en Grandes Ligas. Sí, bueno, es que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Y en el caso de Miguel Cabrera, que tú planteas, por supuesto hipotético, él no sería un ángel caído, porque Miguel Cabrera está sentado a la derecha del padre. O sea, él no ha caído en ningún momento. Y entonces no se parece al espíritu del premio. A Miguel Cabrera yo lo tomaría en consideración, sí, solo sí. No hay nadie que se parezca a lo que en su momento representó Luis Salazar. Buen punto para incluso originar un debate posterior, porque yo creo que hay ocasiones en las cuales el pelotero, y en este caso, por ejemplo, Miguel Cabrera, no viene a lo mejor, porque su condición, su estatus es distinto. Y yo creo que en caso de tener un regreso, si bien no es por lesión, si bien no es que tuvo una temporada mala, yo creo que es como para tomar en cuenta a la hora de hacer este tipo de consideraciones para este premio. De regreso del año, nos vamos a Manager del Año. Carlos Balmore, para ti, ¿quiénes fueron los mejores estrategas? Aquí son solo 2 votos. Sí, en mi caso preside la lista Wilfredo Romero, manager de los Navegantes del Magallanes, un hombre que está estrenándose en el circuito, por más que no se le pueda catalogar como un manager novato, porque ha tenido experiencia y exitosa además en la muy exigente pelota mexicana, pero no es fácil manejar un equipo como Magallanes. No es fácil controlar una cueva como la de los Navegantes del Magallanes. Y a pesar de que sí, es verdad, Magallanes tiene un tremendo equipo, es decir, no es el clásico caso del hombre que hace mucho con poco. El tema, el kit de la cuestión en el Magallanes es saber manejar ese recurso humano, que a veces puede ser un tanto díscolo. Yo creo que Wilfredo Romero logró eso a pesar de ser un debutante. Eso no es fácil y por eso le di el voto al primer lugar. Y en el segundo, ese sí es el que hizo mucho con poco. Y nos estamos refiriendo a José Alguacil, el manager de los Leones del Caracas. Se podrán discutir algunas de sus estrategias, que si el toque de bola, que si algunas decisiones en el manejo de los relevistas, pero hay que ver todas las vueltas que le tuvo que dar José Alguacil a su cuerpo de lanzadores y a su plantel en general para poder instalar al Caracas tercero en la tabla de posiciones. Precisamente para mí, ese hecho, eso que nombras tú de José Alguacil prevaleció para darle mi voto al primer lugar. Considero que José Alguacil tuvo que hacer maromas, tuvo que ingeniárselas para tratar de llevar a un equipo que por momentos de la temporada lucía que podía quedar fuera de los 5 equipos que irían al round robin, para sobrellevarse, para buscar reinventarse, para utilizar incluso los días de bullpen. Bueno, necesito que me los hagan en pleno juego porque no tengo pitchers. Buscar las maneras con el material que tenía, cómo ir estructurando una alineación hasta que por fin dio con ella. Por ejemplo, no me gusta mucho la idea de que a veces, en el caso de Alguacil, a los jugadores de la banca quedan como que mucho tiempo allí, no vuelven a tener opciones. Pero para mí, Alguacil creo que hizo un trabajo estupendo en el sentido de ingeniárselas con lo que tenía para poner un equipo allí en el tope. Mi segundo voto fue para, por supuesto, Wilfredo Romero. Creo que la temporada, independientemente de que Magallanes, considero, tiene un equipo con mucha más estructura
que los Leones del Caracas. Creo que es inevitable que la manera en que Wilfredo Romero manejó este equipo, manejar los distintos egos que muchas ocasiones hay en un dugout, logró llevar y manejar todo eso y por supuesto la manera de cómo jugar el equipo de los Magallanes para mantenerlos en el primer lugar gran parte de la temporada. Así que ese es mi 1-2, Alguacil, Wilfredo Romero. ¿Y tú, Efra? Yo voté por José Alguacil como primera opción y luego Wilfredo Romero. ¿Por qué José Alguacil? Bueno, el año pasado el Caracas no solamente fue que quedó eliminado, el año pasado el Caracas terminó con el peor récord entre los 8 equipos en la ronda eliminatoria y con un conjunto no muy diferente al del año pasado. El Caracas terminó de tercero. Incluso llegó a tener una racha de 13 victorias en un periodo de 18 juegos, que es lo que al final pues, permite la clasificación de este conjunto. Antes de esa racha, el Caracas parecía iba a quedar afuera. Y justo en ese lapso, el Caracas pierde a 2 de sus relevistas más importantes, a su cerrador, José Torres, pierde a Miguel Sokolovich, pierde además a alguien que había actuado como abridor, que había actuado como relevista, Ali Ángel López, y luego entonces está el asunto de la falta de profundidad en ese equipo, no solamente en el picheo, sino también en cuanto a los jugadores de posición. Hay varios peloteros que juegan allí, porque es cierto, tienen una muy buena ofensiva, pero defensivamente no dan garantías. Y aún así el Caracas fue capaz de llegar de tercero, aun cuando uno puede revisar los rosters y hacer una comparación de las distintas piezas con las que cuentan otros equipos, contaron durante la ronda eliminatoria otros equipos, y uno confirma que es realmente sorpresivo ver a esta versión de los Leones en el tercer lugar. Está el asunto también de los abridores. El Caracas pierde a 2 abridores importados. Termina jugando durante casi 2 semanas con un solo importado. Es allí cuando sucede lo que menciona antes Freddy. Tiene que utilizar a los pocos abridores que tiene también como relevistas haciendo bullpen durante los juegos, porque había una ausencia en el bullpen. En fin, es realmente sorprendente lo que llegó a hacer no solamente José Alguacil, sino su cuerpo técnico. Es cierto, hay decisiones que para mí son debatibles, como por ejemplo ocurre también en el caso de Wilfredo Romero y los robos de base. Pero muchas veces, y por eso para mí es el premio más difícil de escoger, yo estoy convencido cada vez más que lo más importante de un manager es lo que uno no ve. Es el trabajo antes y después de los juegos. Por eso resulta tan complejo, al menos para mí, la escogencia. José Alguacil fue mi primera opción, Wilfredo Romero el segundo. Creo que hubo otros trabajos importantes como el de David Avalillo o el de Carlos Mendoza, pero son solo 2 opciones. Este es el Infield Podcast. Todos los lunes y viernes puedes disfrutar lo mejor del Infield Podcast por Mundo UR, así como de lunes a lunes puedes jugar y retirar con facilitobet.com. No importa si es domingo, feriado o bancario, juega fácil y cobra a diario en facilitobet.com. La mayor organización al servicio de su suerte. Bien, ahora vamos a ver cuáles fueron nuestras escogencias en cuanto al novato del año. Para mí, el primer lugar se lo di a Germain Palacios. Creo que Germain Palacios tuvo una temporada destacable, pero desde que comenzó la campaña hasta que terminó. Además, lo vimos jugando en el infield, lo vimos jugando en los jardines. Creo que fue de mucha importancia tener a Germain Palacios allí para el manager Carlos Mendoza. Creo que fue clave durante toda la temporada y por eso mi primer lugar se lo otorgué a él. El segundo se lo di a Andrés Sotillet. Sotillet tuvo unas actuaciones como relevista de los Caribes de Anzoátegui, también claves. Llegar en muchas ocasiones a rescatar encuentros que estaban partidos pequeños y en la parte final de la temporada, precisamente cuando Caribes necesitaba más esas victorias, porque Caribes venía de estar fuera de la clasificación. Sotillet consiguió 7 salvados. Solo Bruce Rondón consiguió más rescates que Sotillet. Por eso me decanté por el joven de los Caribes para el segundo lugar. Y en el tercer puesto le di el voto a otro integrante de los Cardenales de Lara, a Pedro Castellano. Castellano incluso remolcó más carreras
que Palacios. Creo que Palacios fue una temporada mucho más gorda, más completa, y por eso le di el voto a él. Pero lo de Castellanos es algo para también ser tomado en cuenta. Yo creo que Castellanos, a lo mejor no. Creo que Palacios debería ser unánime, no sé qué piensan ustedes, para la designación de novato del año. Pero creo que Castellanos también debería estar en todas las boletas. ¿Qué piensas tú, Efraín? Jermain Palacio fue mi primera opción, yo lo veo muy claro, creo que entre los novatos tuvo la mejor campaña, para mí no hay ningún tipo de duda. En el segundo lugar puse a José Mujica, ¿por qué? Porque en una campaña en la cual pues, el bateo tuvo por segundo año consecutivo un predominio tan grande, tan extenso con respecto al picheo, pues bueno, Mujica terminó entre los 5 primeros en cuanto a efectividad, entre los 5 primeros en cuanto a whip, además terminó en el puesto 11 entre los pitchers con más innings lanzados. Para mí eso tiene un valor realmente importante. Y como tercer opción puse a Pedro Castellano. Evalué muy bien, por cierto, mucho el caso de Andrés Sotillé. Lamentablemente son 3 opciones nada más, pero creo que Sotillé sin duda fue uno de los novatos de mejor actuación y realmente tuvo una actuación muy importante para Anzoátegui, para los Caribes, pero decidí por estos 3 nombres: Jermain Palacio, primera opción; José Mujica, segundo; y tercero, Pedro Castellanos. Don Balmore. Pues aquí que tengo la nota discordante, porque yo voté por Andrés Sotillet para novato del año, porque pienso que en una temporada de 5-18 Ya me cortaste mi efectividad, una temporada de 5-18 de efectividad, a un pitcher efectivo hay que hacerle un monumento. Y Andrés Sotillet, a pesar de su condición de novato, fue muy efectivo. Con ese whip de 0.92, con 7 salvados, con una baja efectividad, con una buena relación de ponches y boletos, una campaña realmente redonda por él, y lanzó 26 innings, lanzó 26 innings siendo relevista Andrés Sotillet. Hay que verle la cara a eso. Por ese motivo, pues yo me incliné por Sotillet por encima de Jermain Palacio. Carlos, y jugando en un parque de bateadores. En un parque de bateadores. Yo pensé mucho esto, porque yo tenía 2 opciones claras: Jermain Palacios y Andrés Sotillet. Depende de cómo lo mires. Tú podías decir, bueno, en una temporada donde todo el mundo bateó, Jermain Palacios batió más que casi todos los demás, porque estuvo entre los 5 primeros en promedio, en porcentaje de envasado, en OPS, un temporadón. Ciertamente él pasó un periodo en el que jugó poco, no porque hubiese bajado su rendimiento o porque hubiese estado lesionado, sino porque recibió instrucciones el equipo de Cardenales de Lara de dosificarlo, y tuvo que ponerlo el manager Carlos Mendoza de corredor emergente, de bateador emergente, ponerlo a cubrir el campo en los innings finales, y la verdad es que tuvo una temporada tremenda el pelotero de los Cardenales de Lara. Y mi tercera escogencia fue Pedro Castellanos de Cardenales, por su capacidad de generar carreras y por haber dado casi 10 honrones en un parque como el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Recuerden, la mayoría de los juegos de Pedro Castellanos transcurrieron en ese escenario. Una temporada donde prevaleció la ofensiva, donde el bateo arropó al picheo, pero tenemos que nombrar nuestros 3 votos para pitcher del año. ¿Cómo fue tu designación, Efraín? Pues bueno, a ver, mi primera opción, pues, bueno, está clara. Y no sé si va a haber, si Balmore va a votar. Sí, no, Balmore ya. O tú, Freddy, pero yo vi a Jackson Stephens. A ver, el haber terminado con efectividad por debajo de 2, siendo esta una temporada cuyo promedio de carreras limpias permitidas por cada 9 episodios estuvo por encima de 5, lanzando la mayoría de sus encuentros como abridor, pues para mí lo ubican como el claro favorito para el premio. Luego me decidí por Eric Leal. Eric Leal, recuerden, fue el ganador del premio el año pasado. Eric Leal no comenzó bien la temporada, pero la cerró de muy
buena manera. Y en el tercer lugar voté por Henry Centeno. Henry Centeno fue el líder en innings lanzados, terminó entre los mejores en cuanto a efectividad. Sus últimas 6 aperturas fueron de 5 o más episodios, lo cual en esta liga ustedes saben lo que eso representa. Y por eso decidí votar por él y en el tercer puesto y no por Bruce Rondón, por ejemplo, que era otra de mis opciones. Tuvo una magnífica temporada como cerrador, extraordinaria, pero la diferencia de innings entre uno y otro, pues para mí es muy grande. Y yo siempre trato, igual con el premio más valioso, digo, bueno, ¿con qué temporada vas a armar un equipo? ¿Con qué temporada te quedas? ¿Cuál sería tu primera opción si te toca armar un equipo? ¿Bruce Rondón o Henry Centeno? Yo en este caso prefiero los más de 60 innings de Henry Centeno y por eso fue mi tercera opción. ¿Y tú, Carlos? Yo voté por Jackson Stephens. Sí, voté por él. Creo que es la escogencia más nítida que hay en toda esta discusión entre todos los premios. Por cierto, nosotros somos muy respetuosos, no es que van a anunciar dentro de unos días y va a haber alguien que no votó por Jackson Stephens le vamos a caer encima acá, ¿no? Cada quien. No, además eso es una muy mala costumbre. Sí. Eso es una pésima costumbre que hay de caerle encima a una persona porque no votó como te gusta a ti. Sí, no, yo lo que sí creo, y esto sí es muy en serio, es que uno debe publicar sus votos. O sea, uno tiene que hacerse responsable de eso porque esto es historia. Por eso para nosotros es un honor recibir la boleta, pero también es sobre todo una responsabilidad. Y una responsabilidad no solamente con los peloteros involucrados, sino también con la afición, con la gente. Por eso yo creo que todo el mundo debería publicar sus votos y, en la medida de lo posible, argumentarlos. Bueno, yo voté por Jackson Stephens. Espero recibir la indulgencia de mis compañeros por haber votado por... Pero hasta ahí llegan las coincidencias. Hasta ahí llegan las coincidencias porque yo sí puse de segundo a Bruce Rondón. Porque yo no encontré otro abridor lo suficientemente dominante como para colocarlo entre los 3 primeros. Y por ese motivo busqué relevistas y me conseguí con el temporadón de Bruce Rondón con 12 salvados, con whip de 0.55. 0.55 fue el whip de Bruce Rondón. Además, una relación de ponches por cada 9 innings que estuvo alrededor de 10, muy buena, sobre todo en un circuito como el venezolano. Por eso puse a Bruce Rondón. Y de tercero puse a Andrés Sotillet. Si yo pongo a Andrés Sotillet de novato del año, precisamente por las razones antes expuestas, mal hubiese podido en este escenario de pocos abridores realmente efectivos descartarlo a él como alternativa y por eso lo coloqué allí entre mis 3 candidatos a pitcher del año. Los míos fueron el 1, Jackson Stephens. Ahí creo que hay unanimidad. Sin lugar a dudas, creo que fue uno de los mejores números de pitcher abridor alguno, si no el mejor de toda la temporada. Estuvo a punto de ser triple coronado. Sí. Entonces creo que Jackson Stephens iba... Es más, creo que fue la única escogencia así que yo dije, este es el hombre. Sí, aquí no hay para dónde coger. Exactamente. Mi segundo lugar, ninguno de ustedes lo nombraron. Y fue a Yoimer Camacho. Yo puse a Yoimer Camacho porque, primero, que tuvo la segunda mejor efectividad y con los innings lanzados suficientes como para optar por esa categoría. Y en una temporada donde ya le hemos dicho que el bateo predominó y que fue muy raro ver lanzadores con efectividad por debajo de 4 y que Yoimer Camacho estuviese allí con una efectividad en 3, me llevó a colocarlo tal cual como sale en la categoría de efectividad. De segundo, lo puse de segundo, no por la efectividad, pero la coincidencia de que iba también en el segundo puesto en ese lugar. Yoimer Camacho fue utilizado por Alguacil como relevo. Al principio se complicaron las cosas, fue pitcher abridor.
si bien los juegos ganados son una estadística que no tiene a lo mejor la importancia que se le podía dar a lo mejor hace unos 10, 15, 20 años atrás, tampoco es una estadística que te pueda decir que un lanzador estuvo bien, porque si vemos los números, por ejemplo, de Ronald Belisario, que fue una temporada muy mala, pero Ronald Belisario ganó 7 partidos. Este caso, Yoimer Camacho consiguió 6 victorias, pero fueron 6 victorias bien logradas, bien labradas, con altas y bajas, pero dándole el triunfo en los momentos importantes a su equipo. Y por eso me decanté para él darle el segundo lugar. Y mi tercer puesto fue para Bruce Rondón. Creo que si había un relevista que tenía que estar en esta designación de pitcher del año, tenía que ser Bruce Rondón. Tuve, de hecho, una disyuntiva, o tuve mucho rato pensando en a quién le daba el segundo lugar, si a Bruce Rondón o a Yoimer Camacho. Al final me decanté por Yoimer por haber hecho de swingman, de haber hecho tanto relevo como aperturas, pero la labor de Bruce Rondón fue también de suma importancia para el Magallanes. ¿Qué piensas tú, Efraín? ¿Cómo fueron tus escogencias? Bueno, yo los dije, pero si tú quieres, las dijiste, si quieres las repito. Hacemos una nueva pausa y ya venimos. A ganador, compartiendo tu pasión por el béisbol. De la mano de tu plataforma favorita, regístrate de una manera fácil y segura. Para tus jugadas deportivas y mucho más. Con sellatuparlay.com. Bueno, y ahora vamos con el premio de los premios. El más valioso de la temporada. Siempre predicaré que este galardón se llamase pelotero del año o mejor jugador de la temporada, para evitar discusiones de carácter semántico que han acompañado a este reconocimiento por años, aquí y en Grandes Ligas y en cualquier circuito donde se entregue esta distinción. En mi caso, creo que lo más justo es reconocer al mejor pelotero, al que mejor desempeño global, general, haya tenido. Y para mí, ese pelotero fue Ramón Flores, de Bravos de Margarita. No solamente porque haya quedado líder bate con promedio superior a 400 y líder en OVP por encima de 500, algo que no ha pasado en la liga, al menos con peloteros con 200 apariciones o más en los últimos 15 años. O sea que es algo realmente significativo lo de Ramón Flores. Es que además tuvo más de 1000 de OPS y superó a sus potenciales rivales en el premio en estadísticas que yo considero importantes, como el OVP ponderado, el llamado WOBA, y las carreras creadas, que te dan una idea del aporte particular, individual, en bruto que dio ese pelotero a su causa. Y por eso Ramón Flores fue mi primera selección. La segunda fue Newman Romero, de Caribes de Anzoátegui, una campaña realmente majestuosa por parte del tercera base de Caribes, con también OPS por encima de 1000, además con un estallido jonronero que lo llevó a sacar 9 pelotas, a remolcar 40 carreras, también más de 1000 de OPS, un temporadón. Y la tercera opción fue Balbino Fuenmayor, porque también tuvo números realmente brillantes, con esas más de 50 impulsadas, con la enorme cantidad de bases alcanzadas que mostró. Balbino Fuenmayor tiene que estar, para mí, en esa discusión. Y bueno, esas fueron las tres opciones. En el caso de Ramón Flores, además, hay que apuntar que fue un jardinero central. Tuvo todos esos números como bateador, siendo jardinero central, una posición en la cual no cometió errores. Por todas esas cosas, Ramón Flores, Newman Romero, Balbino Fuenmayor. La mía, mi primer lugar, no lo nombraste tú. Yo voté por Nelly Rodríguez. ¡Ay!
Sonó a regaño. No, para nada. No, mi primer lugar fue para Nelly Rodríguez, porque creo que fue sumamente clave su actuación, su participación en las victorias de los Navegantes del Magallanes. Yo llevo un registro muy personal, día tras día, en cada victoria de los equipos, y voy llevando como una especie de conteo dependiendo de las victorias de los equipos. Y lo de Nelly Rodríguez para el Magallanes, las conexiones en momentos claves, momentos importantes, batazos para poner a su equipo arriba, creo que eso me llevó a que lo tomara él como mi primera opción. Además, y hay una cuestión como hablaba Carlos, de la semántica, lo del más valioso a el mejor jugador, pues mira, fíjate que yo me decanté por Nelly Rodríguez porque me parecía que un compañero que estuviese a la par con él estaba muy distante, a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, en el caso de Newman Balbino. Entonces, mi primer voto fue para Nelly Rodríguez. El segundo, Newman Romero. Creo que lo de Newman puede considerarse la temporada más completa para un bateador en esta temporada, porque Newman hizo de todo. Dio jonrones, se envasó, bateó para contacto, bateó para poder, dio extra bases, y más allá de lo que significa este pelotero para su equipo. Entonces mi segundo voto, mi segundo lugar para el más valioso, se lo otorgué a Newman Romero. Y el tercero fue para Ramón Flores, parte de lo que ya argumentaba Carlos. Fue el campeón bate con más de 400 de promedio, tuvo un porcentaje de envasado superior a los 500, creo que fue un temporadón que, a pesar de los números que tuvo, no pudo ayudar a los Bravos a avanzar a la postemporada, pero son números que no se pueden pasar por alto. A ver, yo primero defino el premio, o me gusta pensar a la hora de seleccionar al ganador, o al menos al momento de hacer mi votación, en el pelotero de mejor desempeño individual, independientemente de lo que ocurra con su equipo, porque es un premio individual. Entonces, mal puedo yo, tomando en cuenta eso, dejar de escoger o seleccionar a un pelotero por lo que hizo o dejaron de hacer sus compañeros. El béisbol es un juego muy complejo, por eso yo nunca he compartido la idea de que un solo pelotero carga con un equipo. Por supuesto, hay jugadores que son mucho más influyentes que otros en cualquier conjunto, pero eso de creer que si este pelotero no estuviese, este equipo no hubiese clasificado, eso primero que es para mí prácticamente imposible de probar. Y luego recuerden que sobre el terreno de juego hay al menos 10 peloteros por cada encuentro, por lo cual el béisbol es muy muy complejo y termina siendo evidentemente un deporte colectivo. Entonces yo prefiero escoger al pelotero de mejor campaña independientemente del resultado de su equipo. Y yo no solamente a la hora de hablar de peloteros de posición me fijo en el aporte ofensivo, sino también en el defensivo. El juego es integral, gana el que hace más carreras o el que evita más carreras de parte del contrario, como usted prefiera verlo. Por eso yo trato de evaluar y de escoger el pelotero que haya aportado más desde ambos planos, y desde mi punto de vista ese fue Newman Romero. Hay un detalle, algo que yo siempre trato de tomar en consideración, y es el porcentaje, la actuación de los peloteros con hombres en posición anotadora. Newman Romero, entre aquellos con el número de apariciones legales necesarias para competir por el título de bateo, fue quien, y entre aquellos que tuvieron más de 45 apariciones en esa situación, fue quien mejor promedio tuvo, averaje por encima de 450. Luego fue segundo en OPS, en fin, y su trabajo en tercera base pues fue brillante, como ya nos tiene acostumbrados a pesar de la edad. Recuerden, estamos hablando de un pelotero de más de 35 años de edad. Mi segunda opción, por lo ya antes expuesto por Balmore, fue Ramón Flores. La verdad es que para mí fue muy difícil escoger entre la primera opción
o para la primera opción entre Newman Romero y Ramón Flores. Sin embargo, ese último detalle a la hora de exponer los argumentos con respecto a Newman Romero fue lo que me llevó a seleccionarlo a él por encima de Ramón Flores. Ramón Flores jugó mucho en el center field, pero también jugó en el right field y en el left field. Y en los tres jardines se vio muy bien. Hay que ver lo que significa jugar en esas tres posiciones, sobre todo más en el jardín central, tomando en cuenta el desgaste que eso lleva y luego entonces tener la actuación ofensiva que tuvo. El estar en base constantemente, eso también desgasta. Y luego entonces tienes que ir al jardín central y jugarlo bien como él lo hizo, pues habla claramente de una gran campaña y por eso fue mi segunda opción. Y como tercera opción, Balbino Fuenmayor, no es un gran exponente a la defensiva, pero su ofensiva fue tan grande que caramba, no me dejó otra, sino que ubicarlo también entre los tres primeros, en ese caso en el tercero. Evalué mucho la actuación, por supuesto, de Neely Rodríguez y también la de Ildemaro Vargas, por cierto, que fue una campaña incluso con ribetes históricos, pero más allá de los récords de Ildemaro, creo que desde mi punto de vista, estas tres opciones que acabo de mencionar, pues terminan siendo de mayor importancia, de mayor relevancia. Yo quiero invitarlos a ustedes a que, por supuesto, mientras están viendo este programa o posterior a eso, nos coloquen allí los comentarios de cómo serían sus opciones en caso de que pudiesen votar para, bueno, también ver un poco cómo la afición ve cada uno de estos premios, cómo la afición ha visto a cada uno de los peloteros en esta temporada regular que acaba de finalizar. Quien está finalizando también es el año. Este es la última edición del año de El Infield Podcast. No tenemos otra cosa que agradecerles por la confianza y el estar allí semana tras semana. Y por supuesto, ya desde los primeros días de enero volveremos con 2 programas semanales y lo mejor de los éxitos, mucha felicidad para este año 2022, muchachos. Bueno, las campanas de la iglesia están sonando, Freddy Chercia. Feliz Navidad y que 2022 sea un año en el cual pues logren, concreten y pues la pasen como ustedes deseen. Feliz año. Feliz año y por supuesto sigan siendo parte de este Infield a través de Mundo UR. Este episodio del Infield fue presentado por Chisquecitos con sabor a tocineta, intensamente sabrosos. FacilitoBet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. También fue presentado por sellatuparlay.com. En Sella tu Parlay compartimos tu pasión por el béisbol, las jugadas deportivas y mucho más.